Nosotros habíamos tenido una primera etapa hace un tiempo, porque ahí había que cambiar aproximadamente 2,5 cuadras, 3, de una cañería ya antigua de asbesto cemento, y probamos en un tramo y estuvimos viendo la posibilidad, estuvimos estudiando porque recibimos una propuesta de un producto, digamos, como una especie de líquido que hacía una combinación para poder reparar la cañería que estaban averiada sin, de alguna manera, hacer una intervención mayor, sin cambiar el caño. Bueno, son productos importados, no había escala, porque eso dependía si ese producto podría ser traído en distintos lugares del país. Bueno, por eso que estuvimos demorándonos y ahora, digamos, estamos haciendo el trabajo cambiando la cañería. Por eso los vecinos ya lo saben. Estamos en el tramo final, ahora estamos trabajando en calle Mendoza, entre Ecuador y Brasil. Ya habíamos estado trabajando en las 2 cuadras anteriores y bueno, el mal tiempo nos está jugando una mala pasada porque nos faltan aproximadamente en condiciones normales 4 o 5 días, digamos. Hay que trabajar sobre la cañería en funcionamiento, no así los servicios domiciliarios, sino la cañería troncal. Está a una profundidad de los 2 metros, entre 2,5 metros y 3, hay que trabajar con tabla estaca y lleva su tiempo, pero como te decía, faltarán aproximadamente 4 o 5 días de trabajo. El subir de la napa, el bajar de la napa, afecta mucho al asbesto cemento porque son cañerías un poco inestables con respecto a otros productos como el plástico, como el acero. Sí, seguramente, ya eso lo sufrimos en algunos sectores, en cañerías de agua que tienen presión. El ascenso y descenso de napa en materiales, llamémosle frágiles. Por suerte ahora hay materiales que tienen que ver con el polietileno, hablemos de redes de agua, redes de gas, que permiten una cierta flexibilidad, y además también las uniones, cuando hablamos de uniones estoy hablando de conexiones domiciliarias, al hacerlo con métodos como por ejemplo electrofusión, hacen que prácticamente quede un solo material. Te digo esto porque bueno, eso ha simplificado mucho y no hace que se corran esos riesgos, o sea que la aparición de nuevos materiales, por suerte, nos deja tranquilo en ese aspecto. Pero evidentemente, tanto en obra de agua como en obra de cloacas, hay un porcentaje. En obra de cloacas es mínimo, ya hablemos de la primera etapa, ya pasando los 25 años, que se incorporaron en las primeras cuadras material de asbesto cemento. Y a lo que vos decís, también se le suma el ataque de los gases que se producen en este tipo de cañerías, como es el desagüe cloacal, y bueno, por supuesto que ataca más a estos materiales. Por suerte, como te decía, hay un pequeño porcentaje, porque en la primera etapa ya hubo un pequeño porcentaje, después ya la mayoría de la primera etapa se hizo con plástico, y bueno, ya la segunda etapa, que la construimos nosotros, se hizo todo con PVC, y bueno, y todo lo que llamaríamos tercera, cuarta etapa, incluyendo ahora el barrio Panal, que prácticamente vamos a llegar al 100% de la ciudad, o vamos a estar muy cerca, es todo material de PVC, ¿no es cierto?, lo que alarga muchísimo la vida útil del material. La idea, ya te entendí la pregunta, yo le agregaría a la sequía la temperatura, ¿no es cierto?, los dos factores. Mira, se consumió lo que se consume estadísticamente en verano, o sea, entre un 15 y un 20% más. No, digamos, cifras que no hayan llamado la atención. Por supuesto que hubo picos, hubo días donde inclusive la planta de San Marcos le teníamos que, de alguna manera, poner en preaviso para que bombearan más, pero son puntuales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se consumió en función de lo que amerita la temperatura, y en este caso un poquito más ayudado por la sequía, pero no fue una exageración. Yo siempre digo lo mismo, en Marcos Juárez, yo creo que en toda la zona, digamos, por suerte, yo digo por suerte, tenemos el sistema medido, porque si bien hay que pagar por el metro cúbico, tiene un valor, eso hace que cuidemos el agua. Yo siempre lo digo, y respondiendo a tu pregunta, el consumo estuvo dentro de los parámetros normales, atendiendo a la gran temperatura que hubo y a la sequía, como vos decís, pero no una cosa exagerada, siempre dentro de los parámetros. Un 15, un 20, algún día un 25% más de lo que se consume en invierno, con las temperaturas bajas. Te decía que
en función de las características de la zona, del nivel de vida de Marcos Juárez, uno podría pensar, la gente gasta mucha agua. Sin embargo, no. ¿Por qué digo esto? Por ahí la puede pagar más que en otros sectores. No, vos sabés que no, esto se da históricamente. Consumimos en promedio 12 metros cúbicos en invierno, o la mayor cantidad de días del año, por conexión, o sea, por familia son 12.000 litros, y en verano sube a 15.000 litros, o sea que si uno lo divide por 3,5, más o menos, te da un consumo mucho más que aceptable, teniendo en cuenta, esto también es muy importante, el gran porcentaje de gente que tiene cloacas, porque eso también ayuda. No es lo mismo el consumo de agua si vos tenés un pozo que el consumo de agua si vos tenés cloacas. O sea, estadísticamente está demostrado que hay también un 15, un 20% más. O sea, teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta que Marcos Juárez, como te decía antes, prácticamente en estos momentos debe estar en el 85-90% de cobertura, sin embargo, el consumo sigue siendo más que aceptable.